RCR, la red que comunica y une al Perú. Sin lugar a dudas, el tema de Susana Villarán es un tema que da para el análisis político, ¿no? Pero también para trazarlo en perspectiva qué es lo que va a ocurrir con la clase política, ¿no? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de autocrítica que tienen que plantearse, ¿no? Y por qué parecería ser que hay una corrupción buena y una corrupción mala, ¿no? Hay quienes tienen un cristal para un determinado hecho y lo miran con otro para otras circunstancias similares, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos en una etapa de recomponer la clase política o vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Muy temprano nos está acompañando el doctor Víctor Hugo Quijada. Él es abogado, analista político, además es especialista en temas de contratación con el Estado. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Quijada, gracias por atender la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros amigos en el sur que nos siguen, sobre todo, ¿no? Que es donde llega tu línea. Ahora, hay un tema que conviene analizarlo, ¿no? ¿Cómo estás tú percibiendo desde el caso de Susana Villarán todo este desmoronamiento de la clase política, un sector de la clase política? Bueno, el análisis general es de que ya sabemos de que la clase política está bastante desprestigiada, que es lo que desde que se inició el tema del abajato, hemos visto desfilar a todos los principales expresidentes, líderes políticos, ahora exalcaldes, exgobernadores regionales, que están pasando pues por el sistema de justicia, ¿no? Pero cabe recalcar también de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y lo que ha realizado el Ministerio Público está demostrando con hechos de que no existe un direccionamiento, ni un favorecimiento, ni un trato privilegiado en favor de los caviares o como se los quiso acusar en un momento, ¿no? No están atendiendo ningún tipo de interés, ellos están actuando conforme a ley, es por eso las investigaciones que han realizado y ahora, tanto en el caso Humala con una acusación fiscal, como en el caso Villarán, el pedido de detención preventiva va conforme a las diversas actuaciones, ¿no? Ahora, en general, lo que se está demostrando aquí es de que todos los que están inmersos en estas investigaciones han manejado un doble discurso, ¿no? Una doble moral, ¿no? Ninguno de los que ahorita están detenidos o fugados o incluso, bueno, en el caso de Kuczynski con detención domiciliaria, ninguno de ellos ha aceptado en ningún momento su responsabilidad, ¿no? Toledo mismo, ¿no? Ellos desde un inicio han negado y siguen negando su responsabilidad y participación en hechos de corrupción y de lavado de activos. Cosa que Villarán, al menos, digamos, aunque eso no le limpia la cara ni la hace más digna, porque el pecado es pecado, ¿no? Al menos a nivel de la instancia de medios dijo, ¿no? Aceptó al final, ¿no? Pero ninguno de los otros ha aceptado, ¿no? Entonces, realmente se está viendo cómo es la forma de trabajar de nuestra clase política, que es un hecho que en verdad los historiadores lo han mencionado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y que no es distinto a lo que ocurrió en el siglo XIX, inicios del siglo XX, bueno, todo el siglo XX, ahora siglo XXI. No hay distinción, digamos, de esta clase política clientelar mercantilista, ¿no? Ahora, la corrupción se presenta de manera transversal, ¿no? Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, instituciones políticas, ¿no? Medios de comunicación, otras entidades, ¿no? Sectores empresariales, ¿no? Entonces, la gran pregunta que surge, ¿no? A partir de ahora, ¿cuál puede ser el próximo escenario, ¿no? Porque así como hace 15 días conversábamos del desmoronamiento de sectores de la centro derecha, ¿no? Identificados Fuerza Popular, el Partido Aprista, Peruanos por el Cambio, Perú Posible, etcétera, también pasando por la gestión de Ollanta Humala. Hoy hablamos también de un efecto en la izquierda, ¿no? Porque para nadie es una duda que Susana Villarán hacia el año 2013-2014 era el referente
más claro de la izquierda, incluso con proyecciones para ser presidenta de la República. Todos estos hechos han devenido simplemente en acciones de corrupción, ¿no? A partir de ahora, ¿qué? Bueno, la corrupción es algo que ha manchado a toda la clase política sin distinguir colores, ¿no? Hemos visto que la forma organizada, por eso que se los procesa por crimen organizado, y de trabajar de todos esos partidos, ¿no? Y en general lo que se viene básicamente es que el Congreso debería darle importancia a la reforma política, a la reforma electoral, para, por ejemplo, el tema, esto ¿de dónde viene el origen de la corrupción? Viene del financiamiento de los partidos, ¿no? Desde el momento de que un privado, porque esto no solamente ocurre a nivel de partidos nacionales, ocurre a nivel de gobiernos locales, de movimientos regionales. A mí me gustaría que, así como el OMPE o la Fiscalía esté investigando a los partidos grandes, representativos o personajes de connotación y alcance nacional, también lo hicieran a nivel de gobiernos subnacionales, ¿no? Porque la corrupción y las prebendas y los apoyos y aportes de empresas pequeñas, medianas, grandes, se dan en todos los niveles, ¿no? Desde financiamiento de candidaturas de rectores en universidades nacionales, pasando por decanatos de colegios de abogados, de colegios profesionales, y llegando a nivel de gobiernos locales, regionales, y estamos viendo ahorita en carne propia partidos nacionales, ¿no? Ahí está el origen de la corrupción. Entonces, si eso se llega a regular conforme a las propuestas del Ejecutivo frente al Legislativo, que esperemos que se discuta sobre todo, al menos ya se avanzó con el tema de la penalización, ¿no?, de este tipo de aportes ilegales. Lo segundo que vendría es prohibir o hasta cierto punto los aportes privados, ¿no?, salvo que se haga un tema de tratamiento de bancarización y quizás hasta un tope, ¿no? Tendría que darse más transparencia a toda la forma, porque esto es lo lavado de activos. Si bien es cierto, muchos líderes hablan de que no es delito, pero entonces hubieran transparentado pues esta información. Entonces acá hay un problema del rol fiscalizador del OMPE, hay un rol, una omisión de funciones respecto a los partidos, de la forma como han estado trabajando en transparentar esta información, que sea de acceso público, como debería de ser, para empezar de ahí a hacer una reforma como debe de ser, ¿no? Porque mira, de los 26 partidos inscritos, solamente se les está investigando a 4 a 5. Hay dos formas yo me he dado cuenta que hay dos formas de que están lavando el dinero. O bien son partidos ya conocidos que quieren llegar al poder y lo que hacen es transformar el dinero con al menos recibir los aportes para gastarlo en publicidad. Pero sin embargo hay otros 20 partidos que yo no sé qué cosa es lo que hacen, ¿no? O sea, parece que solamente se dedicaran a lavar dinero, porque o es que es mucho la vocación de servicio en el Perú, o es que qué hacen más de 20 partidos en el tratamiento, o cuál es la finalidad real de su constitución, ¿no? Entonces, aquí realmente hay un tema legal que debe ser solucionado, que debe ser controlado y regulado con mayor rigurosidad, porque el problema viene en el financiamiento de los partidos, ¿no? De ahí también el rol de las instituciones, de los partidos, de tener bases, de generar comités, de realmente realizar mítines o actividad política para que haya representantes, ¿no? Porque lo que hemos visto son puros vientres de alquiler, ¿no? Ahora, yo lo que quiero es retomar un poco lo que usted acaba de señalar, ¿no? O sea, la mirada está puesta en el horizonte de los partidos políticos, los casos más emblemáticos, ¿no? Pero no les estamos mirando o no estamos visionando lo que ocurre en los gobiernos subnacionales, ¿no? Y aquí me voy a detener un poco, ¿no? Hay aspectos que se han venido generando en los últimos años y que han sido denunciados, ¿no? Mucho se puede ver, incluso hay posiciones contrapuestas de algunas denuncias de presuntos financiamientos de grupos ligados al narcotráfico, fundamentalmente en las provincias, por un lado. Grupos ligados al tráfico de terrenos que también financian campañas políticas, ¿no? Grupos ligados a la minería ilegal que también financian campañas políticas, ¿no? Grupos ligados al tráfico de madera o la tala ilegal de madera que también financian partidos políticos. Es decir, estamos en medio de una situación donde se hace de la política un fin, ¿no? Y el financiamiento entra sin control alguno, ¿no? Los condicionamientos en campaña son altos, los compromisos son altos, ¿no? Y a esto hay que agregarle los proveedores, ¿no?
los proveedores que también financian campañas, ¿no? A partir de ahí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, lo primero que se tiene que realizar es darle importancia al tema de la reforma política electoral, realizar los cambios normativos tanto en la Constitución como en la ley de partidos, que son necesarios respecto al financiamiento de los partidos, porque bien lo que tú mencionas es cierto, ¿no? Uno son los proveedores, que son los que estamos viendo ahorita, que son los futuros contratistas de obras que quieren ganar. Y no estamos hablando de ODRES, de OAS. No, estamos hablando de empresas locales. De empresas locales, y de ahí viene lo que tú mencionas, ¿no? El dinero que proviene del tráfico ilícito de drogas, de la trata de personas, de la minería ilegal, en general todo lo que implica el lavado de activos. Yo pienso que Perú, si es que sigue de esta manera, vamos a llegar como ha ocurrido en Colombia hasta hace unos 10 años, ¿no? Donde los mismos narcotraficantes van a ser, que son los que ahorita tienen mayor, porque mira, en el nivel no se le está dando ahorita, no hay una lucha frontal contra el tema de drogas. Perú ya pasó al primer lugar en la mayor producción de hoja de coca y de pasta básica de cocaína a nivel mundial. Y Colombia, bueno, lo ha reducido porque ha habido todo un tratamiento bastante énfasis. Entonces, imagínate que la vez pasada yo escuchaba a un general, un coronel de Colombia, en una charla indicar de que ahorita se están pasando a todos a Perú porque allá es más costoso producir que acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el Perú? Si es que no se le da un tratamiento legal a este tema del financiamiento de los partidos, lo que van a hacer es lo que pasó allá, ¿no? Los mismos narcotraficantes, por ahí aparecerá algún narcotraficante pensante, porque ahorita creo que no llega todavía a ese nivel, de clanes familiares, no pasan todavía de ámbitos regionales, pero va a pasar de que se van a formar clanes, por ahí saldrá alguien pensante y se va a comprar un partido y todo, pues, van a secuestrar el poder, así como pasó con México, eso, ¿no? Ya no es nuevo. Lo que pasa es que ellos están incorporando lo que algunos analistas llaman la tecnología del delito. Ya están incorporando eso. En Colombia lo han hecho en México. Sí, pero aún todavía en Perú no se ve, no hay alguna denuncia directa, porque lo que se está viendo ahorita es de que ellos apoyan con determinados montos, pero no hay, digamos así como en Colombia o en México, partidos directamente ligados o de propiedad de narcotraficantes o de lavadores de dinero, ¿no? Entonces a eso vamos a llegar, ¿no? Donde nos convirtamos en una sociedad del delito total, donde prácticamente ahorita algo cubierto, algo encaletado, se habla de que hay financiamiento, bueno, sí es cierto que en algunos gobiernos locales ya prácticamente han tomado el poder, ¿no? Sobre todo en la región San Martín, en la región Junín, en las partes que tienen selva, pero esperemos de que esto pues no siga avanzando, ¿no? Porque si no, realmente ahí sí el poder va a estar totalmente secuestrado con estos grupos, ¿no? Ahora, usted que analiza muy de cerca el accionar político en nuestro país, ¿no? ¿Le preocupa que seamos selectivos cuando tenemos que hacer algunos enfoques en el tema de la corrupción? Y se lo digo de manera muy puntual, ¿no? Hay colectivos que han salido contra Keiko Fujimori, contra Alan García, contra Pedro Pablo Kuczynski, contra Alejandro Toledo, ¿no? Contra el propio Ollanta Humala, ¿no? Y contra la izquierda nadie ha salido, los colectivos no aparecen. ¿No es, esto no es una doble moral? ¿Esto no es un doble rasero? Sí, efectivamente acá hay un doble discurso. En general de toda la clase política, ¿no? Todo el mundo se rasga las vestiduras y sin embargo no mira los hechos o acontecimientos que han pasado. Porque mira, si bien Susana Villarán es, digamos, o ha sido la última lideresa vigente, nadie, por ejemplo, también tocó mala y la izquierda le ayudó a ganar. Y uno se remonta más hacia atrás, Fujimori llegó al poder gracias a la izquierda, ¿no? Entonces, pero Pablo Kuczynski con el apoyo de Verónica Mendoza. Claro, con Verónica Mendoza, si no el sur no votaba por él y ahorita de repente hubiera sido presidenta Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que rasgarse las vestiduras, tratarla de pegarla de sano, tratarla de pegar de que uno lucha contra la corrupción de manera frontal, creerle a algún colectivo, porque los colectivos están ligados, que son generalmente los que organizan las marchas, ¿no? Primero reciben financiamiento, ¿no? De ONGs. Tendría que investigarse qué ONGs están detrás, de dónde proviene ese dinero. Hay acusaciones de que hay dinero que vienen de fondos internacionales. Tendría que probarse eso, ¿no? Porque también hay todo un tema ahí de movilización, porque nadie se mueve gratis y nadie se dedica una semana a estar protestando en las calles y de qué comes, ¿no? Y de qué vive tu familia, ¿no? Ahora, realmente aquí lo que sí tiene que verse es, digamos, el sentir ciudadano, ¿no? Yo pienso que los medios
están informando, están cumpliendo con su deber en informar de manera imparcial o de hablar la información, a diferencia de otros tiempos en donde todo estaba restringido. Esperemos que esto se plasme en indignación ciudadana, ¿no? Sobre todo en el momento de dar los votos que se vienen para elecciones del 2021, porque si no, de nada va a servir, ¿no? De nada va a servir los esfuerzos lentos de los medios y del Ministerio Público y determinados funcionarios que están tratando de impulsar reformas para que a la hora de la hora llegue el noviembre de 2020 y el próximo año 2020 tengamos a los mismos candidatos en el Congreso, los mismos candidatos en el Ejecutivo, financiados por los mismos grupos de poder, los mismos poderes fácticos. Nada va a cambiar si es que realmente no hay también, si no se internaliza esto y no hay una realmente reflexión, ¿no? Ahora, el otro hecho que me gustaría abordarlo con usted es un especialista en temas de contratación, ¿no? Hemos escuchado a la señora Susana Villarán decir que ella solamente con el ex secretario general de la municipalidad, José Miguel Castro, fueron los que conocían estas entregas de dinero, que ella solamente manejó ese dinero, ¿no? Pero las investigaciones, las indagaciones, hasta donde ha avanzado el Ministerio Público, la propia prensa, dan a conocer que esto se hizo por favorecer en 2 contratos, tanto a OES como Odebrecht. ¿Qué responsabilidades alcanza al resto de funcionarios? Bueno, en primer lugar, ya sabemos de que 2 de los contratos de peajes han sido derivados, o sea, se le está acusando ya por delito de cohecho, ¿no? En los casos del derecho administrativo y específicamente los contratos administrativos, cuando existe afectación al interés público, como es este caso, porque estamos hablando de sobornos a consecuencia de un favorecimiento de un contrato público, que es en este caso los peajes, lo que corresponde en primer lugar es declarar nulo el contrato, ¿no? Porque se ha vulnerado de los requisitos de validez, la voluntad por parte del Estado, se ha visto viciada, el objeto no es acorde a ley, ¿no? Por tanto, lo que corresponde en primer lugar es declarar nulo el contrato, ¿no? En base al derecho administrativo. Ahora, en respecto a la responsabilidad administrativa funcional, efectivamente corresponde que se les abra proceso sancionador, ¿no? Bueno, ahorita hay todo un tema, una discusión en la Contraloría respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional que le ha quitado aparentemente potestad sancionadora al tribunal, pero cuando este caso se solucione, porque está establecido en la ley del sistema de control, lo que corresponde es de que la Contraloría los procese disciplinariamente, ¿no? Y además los inhabiliten para trabajar en la función pública, ¿no? Eso aparte del tema penal, que ya es lo que vemos todo el día, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que debe corresponder es paralizar ese contrato, declararlo nulo y volverlo a licitar o momentáneamente que el Estado lo intervenga a través del Ministerio de Transporte, eso sería a través de MAPE o de la misma Municipalidad de Lima. Tendría que verse ahí la figura legal de acuerdo al tipo de contrato de concesión. Y lo segundo es abrirles proceso administrativo sancionador y inmediatamente sancionarlos y suspenderlos de los cargos, no solamente por parte de la alcaldesa o Bueno, de la los gente regidores municipal, en ¿no? funciones en ese momento que aprobaron estos contratos. También existe responsabilidad, ¿no? Porque hay que recordar que ellos son quienes han declarado el interés, ¿no? O sea, uno de los procedimientos legales para poder suscribir un contrato de concesión es, mediante acuerdo de consejo, se declara el interés público del proyecto, ¿no? De ahí corre el plazo para la entrega de los proyectos integrales o del expediente técnico, etcétera, ¿no? De ahí hay un proceso de licitación. Ellos, para que Villarán haya firmado, efectivamente, esto pasó por consejo, ha pasado por las comisiones de presupuesto, por las comisiones de infraestructura, ha pasado posiblemente por la comisión legal, ¿no? Incluso puede ser por la comisión de desarrollo urbano, porque estamos hablando de un tema de infraestructura. Entonces, ha habido dictámenes que han aprobado, que se han debatido, y que ellos, previo a ese futuro contrato, han tenido la información suficiente para ver la propuesta inicial de un privado, porque esto ha sido una oferta pública privada, ¿no? Entonces, se entendería de que la empresa OAS o Odebrecht, dependiendo del tipo de contrato, ha presentado una iniciativa privada que se le llama, en donde se evalúa el aspecto técnico y financiero, ¿no?
previo para que se apruebe, porque si no a nadie le interesaría invertir, a un gobierno local, regional, un gobierno central no le interesaría invertir en una infraestructura y comprometerse a 40, 60 años en un tema que cuando tranquilamente podría invertirse directamente con inversión pública, ¿no? Si no, esto es un tema público-privado, ¿no? Ahora, efectivamente hay responsabilidad, esperemos que no solamente las cabezas caigan, sino hay que ver qué regidores están implicados en estos casos y también que el mismo trato para todos, ¿no? Si es que tienen que irse a la cárcel, tendrán que irse a la cárcel, si tendrán que sancionarlo, los tendrán que sancionar. Ahora, para finalizar, estamos conversando con el doctor Víctor Hugo Quijada. Él es abogado, analista político, especialista en temas de contrataciones, ¿no? Las revelaciones de Barata, las revelaciones de Marcelo Odebrecht o de los principales funcionarios de las empresas brasileñas consorciadas, en realidad han causado todo un terremoto, ¿no? Pero daría la impresión que con ellos no es el problema, ¿no? Porque cuando declara Marcelo Odebrecht, cuando declara Barata o cuando declara Leo Piñeiro, daría la impresión que ellos les están haciendo un favor al país, ¿no? Y parece que hemos perdido un contexto, en esa parte hemos perdido el contexto real del análisis, ¿no? El daño que le han ocasionado estas empresas al país. Entonces, creo que se está perdiendo de vista ese sentido de fondo. ¿Usted qué cosa cree? Bueno, lo que pasa que a nivel del ámbito legal, las empresas, digamos, no les alcanza. Lo que se ha querido vender en los medios es de que los proveedores, en este caso, pues, son los malos de la película, cuando en verdad, si bien es cierto, tienen responsabilidad, en verdad los malos de la política es la clase dirigente, es la clase política, para la redundancia. Pero una empresa que está 30 años corrompiendo no tiene ninguna responsabilidad. Por supuesto que sí tiene, por eso que están siendo procesados, los están investigando. Sin embargo, digamos, la responsabilidad mayor, porque se ponderan los bienes jurídicos tutelados, es el funcionario, porque quien debe resguardar por el interés público, toda la teoría que está en la Constitución y en la ciencia política es el funcionario, es el presidente, es el funcionario elegido por voto popular, son quienes deben resguardar el bienestar general, y bueno, y ahí aparecerá pues Odebrecht, mini Odebrecht, lavadores de activos, que es justamente lo que hablábamos, pero quienes corrompen el aparato estatal son los funcionarios, ¿no? Esta figura en el derecho penal se le conoce como el extraneus, que son pues no los proveedores, que sí tienen responsabilidad, que pienso de que deberían tener sanciones mayores, porque no creo que esto solamente deba pasar por un convenio de colaboración eficaz y los señores están libres, y en el caso de Graña y Montero, administrando información. Claro, administrando información, tirando dedo a todo el mundo, porque eso es en concreto, están dedicándose a tirar dedo y embarrar a todos los que puedan por intereses personales. O lo que recuerden por intereses personales. Por intereses personales, y por ejemplo también tenemos a los del Club de la Construcción, tenemos a los Graña. Que no debería llamarse Club de la Construcción, ¿no? Debería llamarse Banda de la Construcción. Claro, Banda de la Construcción, que sabemos que son las principales empresas que han estado rotando los principales proyectos de obra pública e infraestructura en el Perú, también en estos últimos 30 años. Entonces ha habido todo un sistema de corrupción que, sin embargo, quienes han estado, digamos, detrás de esto son los funcionarios, porque ellos son quienes aprueban los informes, quienes hacen los contratos, quienes se comprometen de acuerdo y hacen todo el argumento legal para llegar a eso, ¿no? Doctor Víctor Hugo Quijada, muy agradecido por compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Con seguridad vamos a seguir conversando porque hay muchos temas para analizar. Claro, José. Muchas gracias, José. Buenos días. Estuvo con nosotros el doctor Víctor Hugo Quijada, abogado, analista político, especialista en temas de contrataciones, dándole una mirada a lo que ocurre en estos momentos en nuestro país. RCR, la red que comunica y une al Perú.